Vamos a escuchar al pastor Libardo Narváez de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y nos vamos a dar cuenta cómo este pastor va a querer cambiarle el significado a la palabra hijo, solo porque la Biblia permite que los hijos se pueden bautizar. Este pastor va a decir que un hijo no es lo mismo que un bebé. Mire cómo dice, porque para vosotros es la promesa. Cuando ellos leen esto y dice, y para vuestros hijos, entonces interpretan que como habla de hijo y ella es una hija, entonces hay que bautizarla. Y allí está la interpretación. Bendito sea el Señor. Así que ellos creen que la palabra hijo indica bebés. Desde los inicios del cristianismo y durante todo su recorrido histórico, incluyendo el surgimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI, a los niños se les ha suministrado el sacramento del bautismo, ya que esta es una práctica que se ha venido realizando desde los primeros siglos de la cristiandad. Así lo afirman los padres apostólicos y padres de la Iglesia del siglo I al siglo IV, como Orígenes de Alejandría, que dice en sus escritos del siglo III, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Y es que si analizamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia no prohíbe el bautismo de los niños. Al contrario, encontramos en ella las palabras del mismo Señor Jesucristo, que dice que para ser discípulo de Él hay que ser bautizado. Mateo capítulo 28, versículo 19, una orden de Jesús sobre sus apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. Tendríamos que ser muy ingenuos para no saber que tanto pueblo como naciones están conformadas por adultos y niños. Y Jesús claramente, sin hacer excepción de persona, dice, hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Este texto bíblico de Mateo capítulo 28 versículo 19 no es muy agradable para los cristianos que predican en contra del bautismo de los niños, ya que este texto bíblico dice claramente que debemos ser discípulos de Cristo a través del bautismo, que primero debemos ser bautizados y después recibir la enseñanza de Cristo para conservarla. En cuanto a la predicación evangélica acerca del bautismo, ellos utilizan el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, en el que el evangelista dice que hay que creer para ser bautizado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Parece ser coherente las explicaciones que dan los cristianos evangélicos acerca de Marcos capítulo 16, versículo 16, ya que ellos enseñan que los niños no deben ser bautizados porque los niños no creen. Pero en estas explicaciones encontramos inconsistencias, debido a que el mismo evangelista dice también que los que no crean serán condenados. Luego dicen que los niños no deben ser bautizados porque los niños no nacen con pecado, pero la misma Biblia dice que los niños sí nacen con pecado. Lo vemos en el Salmo 51, versículo 5, dice el rey David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algo que debemos tener muy en cuenta los cristianos es que la Biblia no se contradice, y si el Evangelio de Mateo no está en contra del bautismo de niños, el de Marcos tampoco. Lo que sucede es que el Evangelio de Marcos es dirigido a los gentiles, a los paganos, a ese grupo de personas que no hacían parte del pueblo de Dios. Por eso su mensaje es predicar para que crean y se bauticen. Luego, con la fe del creyente se bautizaban los hijos. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 30 y 33. Encontramos que con la fe de un ciudadano romano se bautizó toda su familia. Hechos capítulo 16 versículo 30, hablando del carcelero romano. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si los apóstoles en ese momento hubiesen estado en contra del bautismo de los niños, hubieran narrado, se bautizó el carcelero con todos los adultos de su familia. Pero lo que la Biblia muestra es que se bautizó el carcelero con todos. Lo muestra de una forma plural, que se bautizaron todos los suyos. ¿Y cómo ignorar que en las familias numerosas del siglo I no habían niños? El apóstol Pablo también narra en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 14 y 15, que bautizó en la ciudad de Tiatira a una mujer llamada Lidia. El apóstol Pablo narra que esta mujer llamada Lidia fue bautizada con toda su familia.
Si los apóstoles hubiesen enseñado que el bautismo era solo para los adultos, tendrían que haberlo especificado, ya que ellos narran que bautizaban a familias completas. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 16, dice el apóstol Pablo que también bautizó a la familia de una mujer llamada Estefanas. De tal forma que los mismos reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino, Darico Zwinglio, el rey Enrique VIII, continuaron en sus iglesias bautizando niños. Iglesias protestantes como las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias anglicanas. Todas estas iglesias protestantes bautizan niños. Estos son datos que los pastores evangélicos no enseñan en sus iglesias cuando hablan acerca del bautismo de los niños, ya que muchos cristianos evangélicos por desconocimientos creen que la iglesia católica es la única que bautizan niños. Pero ¿cuándo es que surge esta oposición del bautismo de los niños, siendo que los fundadores del protestantismo bautizaban a los niños? Esta oposición surgió dentro del mismo protestantismo en el 1524, con Tomás Munzer, el fundador del movimiento anabaptista, que consistía en rebautizar y negarle el bautismo a los niños. Fue tan grande el problema de este movimiento que la Iglesia Católica, junto con el protestantismo inicial, el protestantismo histórico, atacaban a los anabaptistas, ya que este movimiento desvirtuaba la tradición del bautismo que provenía desde los apóstoles. Pero estas enseñanzas del movimiento anabaptista, que inició con Tomás Munzer en el 1524, se ha trasladado al evangelicalismo de hoy en día, que también prohíbe el bautismo de los niños, bajo una perspectiva distinta, y es que ahora se han encargado de redefinir el significado de la palabra niño, se han encargado de redefinir el significado de la palabra bebé, se han encargado de redefinir el significado de la palabra hijo, así como lo han hecho con la palabra religión, que la han querido redefinir, enseñando esta frase: yo no soy religioso, yo tengo una relación con Cristo, siendo que la palabra religión es lo mismo que relación. De igual manera, estas personas quieren hacer lo mismo con la palabra niño, con la palabra bebé, con la palabra hijo, para justificar las enseñanzas que ellos predican en contra del bautismo de los niños. Vamos a escuchar al pastor Libardo Narváez de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y nos vamos a dar cuenta cómo este pastor va a querer cambiarle el significado a la palabra hijo, solo porque la Biblia permite que los hijos se pueden bautizar. Este pastor va a decir que un hijo no es lo mismo que un bebé. Escuchemos. La religión tradicional bautiza a los bebés porque se confunden con este texto. Vamos a leerlo. ¿Dónde está la confusión de la religión tradicional? Hechos 2:39, mire cómo dice: porque para vosotros es la promesa. Cuando ellos leen esto y dice, y para vuestros hijos, entonces interpretan que como habla de hijo y ella es una hija, entonces hay que bautizarla. De allí está la interpretación. Bendito sea el Señor. Así que ellos creen que la palabra hijo indica bebés. Así que ellos creen que la palabra hijo indica bebés. A este punto han llegado estas personas a decir que la palabra hijo no es lo mismo que un bebé, solo porque la Biblia permite que los hijos se pueden bautizar, y como ellos están en contra del bautismo de los niños, de los bebés, entonces van a decir que un hijo no es lo mismo que un bebé. Pero antes de continuar escuchando a este pastor pentecostal, vamos a mostrar con las Sagradas Escrituras que un hijo es lo mismo que un bebé, que un hijo es lo mismo que un recién nacido, que un hijo es lo mismo que un niño. Lo vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veas el sexo de sus hijos, matadlo. Claramente la Sagrada Escritura nos está diciendo que un hijo es lo mismo que una criatura recién nacida, que un bebé. Este pastor evangélico ya comienza a decir que un hijo no es lo mismo que un bebé, solo porque ellos están en contra del bautismo. Vamos a seguir escuchándolo y nos vamos a dar cuenta que él va a decir que un hijo significa generación. Amén. Vamos a leerlo para que se den cuenta que la palabra hijo es generación. Deuteronomio 5:9. Escuchemos lo que va a decir este pastor evangélico, que no va a poder comprobarlo con las Sagradas Escrituras. Él va a hablar y no va a poder demostrar que un hijo significa generación. Vamos a leerlo para que se den cuenta que la palabra hijo es generación. Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas. Hablando de las imágenes que precisamente la religión tradicional veneran
o los adoran, se le postran, hablando de esas imágenes, dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que mire que habló de el papá, primera generación, el hijo, segunda generación, la tercera generación, que son los nietos, y los bisnietos, la cuarta generación. Si nos dimos cuenta que habló y no demostró que la palabra hijo significa generación. Lo que nos demuestra ese texto bíblico que el pastor estuvo leyendo es que generación es un periodo de tiempo que lo podemos encontrar en los padres, en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Eso significa generación, un periodo de tiempo, un periodo de lapso de tiempo. Pero vamos a mostrar otro texto bíblico que la Biblia sí permite que los hijos se bauticen, y como el hijo es sinónimo de bebé, es sinónimo de niño, está diciendo que los niños sí se pueden bautizar, y eso está en Gálatas capítulo 3 versículo 26 en adelante. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 26: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La misma Sagrada Escritura está diciendo que todos los que han sido bautizados de Cristo se revisten. Los cristianos evangélicos quizás no quieren que los niños se revistan de Cristo. Si te gustó este video, dale un me gusta y así podemos llegar a más personas. Dios te bendiga.